Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de clausura. Bueno, digamos que cierra este ciclo del Alicante del 19, ¿no? Tal como no lo transmitió Didier Petit, el francés, el pintor francés, cónsul de Francia en Alicante, ¿no? Precisamente inauguramos este ciclo hablando del puerto, el primer día, ¿no? Hablando del puerto aunque si conocen la exposición verán que no abunda la pintura de Didier Petit sobre el puerto, pero sin embargo, por lo que nos ha transmitido, está claro que le impresionó, ¿no? Y le atrajo mucho su mirada, ¿no? La actividad portuaria que precisamente estaba empezando entonces a desarrollarse. Y sobre todo iba a sufrir un impulso, a sentir un impulso importante con la llegada del ferrocarril, que llegaría precisamente al año siguiente de la salida de Didier Petit de Alicante, de cuando se marchó de la ciudad, ¿no? Dos obras públicas que transformaron la ciudad, en realidad dos obras públicas que en la mayoría de las ciudades modernas van a ser fundamentales para su transformación, ¿no? Como es el puerto y el ferrocarril, ¿no? En Alicante, desde luego, el puerto y el ferrocarril van a transformar la economía, la sociedad, incluso el paisaje urbano, ¿no? Creando, como dice Inmaculada Aguilar, nuestra conferenciante de hoy, un nuevo orden urbano. Es lo que el título de esta intervención. Pues bien, aprovecho esta introducción para empezar a presentar a Inmaculada Aguilar Civera, ¿no? Es un lujo tenerla entre nosotros. Inmaculada Aguilar es historiadora, es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, académica correspondiente de la Real Academia de San Fernando, directora honorífica de la Cátedra Demetrio Ribes, de la que fue directora entre 2003 y 2017, institución dirigida a la investigación y estudios relacionados con la historia del transporte, de la obra pública y de la ingeniería en la Comunidad Valenciana, que ha desarrollado una actividad realmente impresionante, repito, de publicaciones, de investigación en los últimos años, ¿no? Es socia fundadora y presidenta de la Asociación Valenciana de Arqueología Industrial. Ha sido vocal del patrimonio de la Fundación de la Comunidad Valenciana del Patrimonio Industrial del Puerto de Sagunto, vocal de la Asociación Española para la Defensa del Patrimonio Industrial, vocal del Consejo Asesor de la CEOPU, el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas del CEDES, del Ministerio de Transporte. La CEOPU, con la Fundación Juanelo Turriano, de la que también es patrona de la fundación, ¿no? Juanelo Turriano, con la cátedra Demetrio Ribes, a las tres está vinculada Inmaculada, incluso la Demetrio Ribes fue la persona que la fundó. Son los tres centros de investigación sobre los temas de transporte, de obra pública, de la ingeniería civil más relevantes que hay en este país, ¿no? Y a los tres está muy vinculado Inmaculada. Sus líneas de investigación están dedicadas a la historia del ferrocarril, a la arquitectura industrial y a la historia de la ingeniería civil. Bueno, sobre estos temas ha publicado más de un centenar de libros, capítulos de libros,
proyectos de investigación y ha sido también comisaria de varias exposiciones. Y nada más, por si fuese poco, Inmaculada, todo tuyo. Demasiadas cosas has dicho. No, pues, para mí es un honor estar aquí. Quiero dar las gracias pues, al Museo de Bellas Artes por este ciclo y por la magnífica exposición que hemos visto antes de entrar aquí de Didier Petit. Creo que es un lujo tenerlo y que haya sido adquirida para deleite de todos. Yo creo que esos años que estuvo aquí el cónsul, pues bueno, dejó unas imágenes que van a ser como muy interesantes de muchos aspectos. Bueno, yo, como veis, voy a hablar del puerto, del ferrocarril y un poquito de la incidencia de estos dos elementos tan importantes en la propia ciudad. Y quería empezar diciendo que es difícil percibir, imaginar, sentir el puerto del siglo XIX cuando miramos hoy el lugar donde hace más de un siglo se estaban haciendo o se desarrollaban sus servicios. Ese puerto en el fondo desapareció a finales del siglo XX. Por ello, para introducir ahora una mirada sobre el XIX y de ese puerto, de esa ciudad, pues yo creo que en principio voy a hablar muy brevemente de su propio lugar, de su desarrollo histórico. Luego, meternos en el puerto y en el ferrocarril, la inmersión en estos aspectos, voy a decir que es compleja. Pues ambos aspectos, tanto puerto como ferrocarril, interaccionan entre sí y repercuten en la ciudad. Con lo cual, explicar todo ello no es fácil. Por esa razón, pues primero me detendré en la construcción del puerto, pasaremos a hablar de la penetración del ferrocarril en la ciudad y del establecimiento de sus estaciones con incursiones, pequeñas incursiones a determinados escenarios urbanos. Y finalizaré con tres imágenes que me gustan mucho y que reflejan algunos relatos que son como muy propios y característicos de mediados del siglo XIX o segunda mitad del XIX. Bueno, fijar la ubicación de la bahía de Alicante desde la antigüedad fue muy propicia para los asentamientos humanos a lo largo de la historia. Desde el siglo V a.C. conocemos el establecimiento íbero de la Albufereta, que configuró entre el siglo IV y III el Tosal de Manises. En la Edad Media, pues Alicante mantuvo el carácter portuario, comercial y estratégico. Pensemos que el origen de su fortificación se inicia con la dominación musulmana. No obstante, yo creo que el momento de mayor esplendor en estas etapas antiguas se produjo a partir de 1492, tras el descubrimiento de América, pues el puerto alicantino ya sirvió de receptor de los productos que, llegados desde el imperio ultramarino a los puertos andaluces, se reexportarían por aquí hacia el Mediterráneo. Fue puerto de Castilla, también con la reapertura del comercio con Italia, y todos estos aspectos pues ya transforman a Alicante en una de las ciudades importantes de esta costa levantina. Además, fue un lugar defendido por el castillo de Santa Bárbara, que se convirtió, por lo tanto, Alicante en una de las plazas fuertes del Mediterráneo. Bueno, durante el siglo XVI, varias son las ocasiones en que Felipe II ordena a la ciudad que debería de proseguir con la obra del muelle. De 1596, este proyecto del ingeniero del rey Cristóbal Antonelli, donde podemos observar el pequeño muelle, que está la parte construida está en amarillo, y lo que él proyectaba, que era un muelle ya en forma de L, que está en rojo. Esta es una de las primeras imágenes del puerto de nuestro legado cartográfico, una de las primeras. Lo cierto es que sus infraestructuras portuarias eran muy escasas. Esto no se llegó a realizar. Las embarcaciones fondeaban en lugares próximos a la costa y las mercancías eran embarcadas y desembarcadas mediante barcazas.
así es lo que nos detalla la descripción de España y de las costas, de los puertos y de sus reinos, realizada en 1634 por el cosmógrafo portugués al servicio de la corona, Pedro Teixeira, quien nos describe Alicante como un puerto en playa abierta y sin abrigo. Esta es la descripción pequeña que hace de Alicante. Como he indicado hace un momentín, pues el siglo XVI ya fue una de las plazas fuertes del Mediterráneo. El término plaza fuerte es definida como un lugar con una situación estratégica especial y fundamentalmente preparada para resistir un asedio prolongado. Este carácter de plaza fuerte fue creciendo a lo largo del siglo XVII y XVIII. Resumiendo, en el siglo XVIII hay como dos datos interesantes a destacar. Por una parte, en 1765 se autoriza a varios puertos a comerciar con América. Así, junto a Sevilla y Cádiz, que eran los puertos andaluces, se va a permitir a Santander, Gijón, Málaga, Cartagena, Barcelona y Alicante a realizar este comercio. Por esa razón, Alicante se va a convertir en el principal puerto de la región levantina, tanto por el número de embarcaciones como por las mercancías y el volumen y el valor de estas. El tráfico, además, pues lógicamente atrajo a muchos mercaderes foráneos. A su vez, fijaros, Alicante se va a convertir en el lugar estratégico de las rutas comerciales de un triángulo, que era evidente, transatlántico, entre Europa, África y América. Además, eso creo que también hay que tenerlo en cuenta, la idea de plaza aporta una concepción territorial. Espera, que me he pasado una más, pero esta quería tenerla ahí un poquito. Una concepción territorial amplia e integrada de clara implicación urbana. Fijaros, de hecho, sobre esta ciudad van a tener plena capacidad, la intervención de ingenieros militares. Por eso, en cuanto a la construcción de puertos, a la construcción de las fortificaciones de la ciudad, podemos decir que durante todo el siglo XVIII fue competencia del ingeniero militar, cosa que anteriormente era el ingeniero del rey, pero siempre era el ingeniero el que mandaba sobre la ciudad. Bueno, a partir de estas fechas ya de la segunda mitad del XVIII, son muchos los proyectos que en el legado gráfico y documental podemos encontrarnos. Hay muchísimos planos de reconocimiento, muchísimos, no he traído. Y hay otros proyectos que intentan cubrir ya las nuevas necesidades del puerto, como es la que teníais antes, la de la instalación de la nueva aduana, y también pues bueno, van a ver como distintos proyectos curiosos, prolongaciones de ese dique pequeño que tenía, con distintas variantes, como este de Esteban Pavón, en forma de martillo o de T, o el de Baltasar Ricó, que tenía forma de L invertida. Son ejemplos que simplemente cito para que se observe además ese carácter militar de defensa, de frontera, en todas las construcciones diseñadas en el morro de los diques. Entramos en el XIX. El siglo XIX comienza en Alicante manteniendo ese concepto de plaza fuerte, en que las medidas tomadas por el ramo de la guerra van a condicionar en gran medida sus características urbanas. En este siglo, a principios de siglo, se construye el castillo de San Fernando, 1812, en el Monte Tosal, y de forma paralela, a partir de 1809, se inicia un nuevo tramo de murallas por el cuadrante noroeste, creando un nuevo barrio, el Barrio Nuevo. En cuanto al puerto, sabemos que era todavía de reducido tamaño, con un pequeño muelle de 170 metros nada más, sin suficiente abrigo y escaso calado. Además, una muralla separaba la ciudad del puerto, de tal forma que para acceder a ella había que atravesar la llamada Puerta del Mar. Bueno, esta precariedad de finales del XVIII y principios del XIX
es la que incentivó al ingeniero y capitán de fragata Manuel Mirallas a que en 1794 presentara un proyecto en el que ampliaba el muelle triplicando sus medidas y se proyectaba además un segundo muelle, aunque de menor tamaño, pero paralelo, que tenía su origen ya en la Plaza de las Barcas, que es la plaza de Gabriel Miró. Aunque este proyecto se aprobó en 1803, las circunstancias políticas, bélicas, sociales del momento, pues retrasaron el inicio de las obras hasta 1813 y fueron ejecutándose muy, muy lentamente. Va a ser la década de los años 40 cuando se observan ya ciertos cambios. Se estaban manteniendo todavía las obras, pero habían novedades que van dando esa cierta modernidad al puerto, como la construcción de este faro provisional, obra del ingeniero Elías Aquino. Era una torre, como veis, de base hexagonal, proyectado en 1843, que es importante porque en Plan Nacional de Alumbrado de la Costa es de 1847. Es decir, en cambio aquí se adelantó, y que lo podemos ver en estas vistas que tanto le llamaron la atención a Didier Petit, en este boceto y este magnífico vista donde el protagonista de la escena es justamente el faro provisional de madera, pero que tenía un total de 35 metros de altura, es decir, que era realmente imponente. Bueno, esta imagen es la que también podemos ver en una litografía que detallaré después. Es una de las imágenes que he elegido para el final, de Alfred Weston, de 1853, donde de nuevo vemos el faro como protagonista de ese dique y que es la entrada a la ciudad. La fachada marítima va a tener en estos momentos diferentes cambios. Además de este faro, se construyen dos mercados al lado de la Puerta del Mar, uno de verduras, otro de pescado. Y también en el 47, de nuevo, el ingeniero Agustín El Coro Bereicíbar presenta un primer proyecto que no va a ser el definitivo, porque era el que completaba un poco el de Mirallas. Hay que tener en cuenta, esto es en general todos los puertos y todas estas ciudades portuarias, los puertos a mediados del siglo XIX van a sufrir cambios tremendos y se van a modernizar. Determinadas innovaciones tecnológicas, como la aparición del vapor, la introducción de la hélice, la sustitución de la madera por el hierro, luego el acero, en todo lo que era el diseño naval. Todo esto obligó a construir mayor longitud de muelles, mayores antepuertos y dársenas, mayor calado y mayores superficies para almacenamiento. El puerto, que antes era un mero refugio, se va a convertir a partir de esta segunda mitad del XIX en un complejo espacio económico de intercambio. En muchos sentidos se habla que esta época es la época de oro de la ingeniería portuaria. La verdad es que todos estos puertos del XIX tenían como dos funciones a realizar. Una ya hemos hablado, que era la de las infraestructuras, pero también tenemos que contemplar esos nuevos centros de contratación mercantil, las áreas de transformación o embalaje de mercancías, la llegada de las mercancías, ya sea con carros, ya sea con ferrocarril, o los servicios diferentes de las marinas, mercante, pasaje, pesquera, militar, de ocio, etcétera, etcétera. Cambia completamente la idea de puerto. Entonces, el puerto moderno de Alicante, con estos objetivos nuevos, tiene su origen en esa década de los años 50, cuando el ingeniero de caminos Juan Subercase, que también fue el autor del puerto de Valencia, emitió un informe sobre el puerto de Alicante y dictaba las condiciones facultativas del nuevo trazado del puerto. Planteaba efectivamente la prolongación del muelle de Levante, dándole ya una forma poligonal cóncava hacia el interior,
y la construcción de otro contramuelle que arrancase desde al oeste del baluarte de San Carlos, es decir, casi 700 metros más al oeste del propuesto por Mirallas, y se adentraba también al mar, adoptando una forma curva casi simétrica al muelle de Levante, dejando una bocana de unos 90 metros cerrado por un rompeolas. Esta fue realmente la base del proyecto definitivo del ingeniero El Coro Berecíbar, que fue aprobado por Real Orden en 1860. Bueno, tras el proyecto de Berecíbar, del Coro Berecíbar, de 1860, ya se inician las obras y prácticamente se pueden dar por concluidas las infraestructuras principales en 1870, con la excepción del rompeolas que finalmente se suprime por completo. Es decir, que ya a partir de esa fecha, 1870, ya teníamos dos buenos diques de sólida cantería unidas por un muelle de costa de 938 metros, separados por una bocana que eran unos 83 y, digamos, ya se puede considerar que es un puerto moderno. Por supuesto, a partir de ese momento todavía van a haber más proyectos, como el de José María de Jáudenes, que presentó otro proyecto de ampliación en el 85 y que todo eso pues ya se va a ir realizando poco a poco. Pero para mí lo más interesante de este periodo también, además de la construcción de un puerto moderno, es el inicio de los cambios en la fachada marítima. Cambios urbanos que van a incidir realmente en la ciudad, con mejoras en el malecón, nuevos barrios próximos, nuevas actividades económicas, comerciales y sociales. Y por eso de este proceso se pueden resaltar muchas actuaciones. Yo he elegido dos, como veremos, porque el cambio es brutal. Fijaros, en 1845, todavía estamos hablando de un puerto todavía no construido del todo, porque el proyecto es de 1860. Bueno, Alicante en esos momentos tenía 19.000 habitantes. Todavía era una ciudad amurallada, 1845, con 4 puertas de entrada. En la segunda mitad del siglo hay 3 datos históricos que fueron fundamentales para el puerto, para la ciudad, para su transformación. La llegada del ferrocarril, de la que hablaremos, la aprobación del derribo de las murallas y la eliminación de la categoría de plaza fuerte. Todo fue resultado de la visita de la reina Isabel II para la inauguración del ferrocarril en 1858. Estos datos cambian la ciudad, cambian la relación con el puerto y estos son los primeros escenarios que quiero comentaros. El primero es evidente, la explanada. Será la transformación y el embellecimiento del malecón que se inicia en 1868 con esa construcción desde los mercados del puerto hasta la plaza de San Carlos, el paseo que entonces se llamaba de los Mártires o actual explanada. En 1878 este paseo alcanzaba ya los 550 metros de longitud y estaba formado ya por 4 filas de palmeras que yo creo que siempre la han identificado y que configuran esa calle ancha, central, y que estaba jalonado por pequeños jardines laterales. En el 86 se decidió su prolongación hacia el oeste, ocupando los terrenos del antiguo varadero. Digamos, es la confirmación de la transformación de una ciudad que vivía hasta entonces a espaldas del mar y que se abría al Mediterráneo. Actividad que queda además reflejada por los edificios de gran porte que se erigen frente al paseo y que me imagino que ya habrán comentado aquí en esta. Santiago Varelo, me imagino que habrá comentado algo en su anterior conferencia. Otra actuación urbana, yo creo que importante, es el proyecto para la construcción del barrio de Benalúa, diseñado por José Guardiola Picó, en la zona llamada Puerto de Babel, antes un pequeño puerto, como veis, pintado también por Didier Petit,
¿entiendes? Que nos aporta un poco esa imagen del puerto y que inmediatamente la vamos a ver transformada en una ciudad, ¿entiendes? Un barrio nuevo, ¿entiendes? Perfectamente, digamos, trazado. Coincide además con la puesta en marcha en 1884 de la línea del ferrocarril Alicante-Murcia, de la que coincide, Alicante-Murcia, de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, que ahora hablaremos de ellos también. El barrio de Benalúa, yo creo que significó la importancia no solo de un nuevo barrio próximo al mar, sino de los nuevos sistemas de comunicación y en concreto del tranvía. Pues la primera línea de tranvía de Alicante, que se inaugura en 1893, siendo su promotor la sociedad titulada Los Nueve, hacía un recorrido que iba desde la plaza de Ramiro al barrio de Benalúa. Todo ello fue impulsado también por José de Aguilera, marqués de Benalúa, por eso se llamaba así el barrio, que era a su vez grande de España. Creo que es un buen ejemplo el barrio para cómo se estructuran barrios periféricos en base a los nuevos sistemas de comunicación, ferrocarril o tranvía. Bueno, como consecuencia de estos cambios van a ser importantes, pues va a aparecer todo. El proyecto del ensanche, 1888, la aparición, como he dicho, del tranvía, la llegada del ferrocarril, el suministro de agua potable, el alumbrado eléctrico. Es decir, la ciudad adquiere un rostro ya propio del XIX, un nuevo escenario urbano que se observa con la creación de nuevos jardines, plazas, alamedas, se adoquinan las calles y aparece el nuevo mobiliario urbano. ¿Vale? Es decir, que ya la ciudad ha cambiado. Vamos a dar ahora unos datos sobre el ferrocarril, porque la transformación del puerto y el devenir de la ciudad serían difíciles de explicar sin tener en cuenta uno de los factores más importantes del siglo XIX, la llegada del ferrocarril. Ferrocarril que fue inaugurado en Europa en 1825 para el servicio de mercancías entre Stockton y Darlington, ahora hace ya 200 años, y en 1830 para el de viajeros entre Liverpool y Manchester. Bueno, el ferrocarril impulsó la primera revolución industrial, potenció el desarrollo económico y social, aproximó en tiempo y espacio los centros de producción y consumo, acrecentó las relaciones entre personas, empresas y mercados, incentivó el proceso de concentración en las ciudades. Cualquier actividad económica era posible si se conectaba a la red ferroviaria. El ferrocarril, a su vez, creaba un paso a un nuevo espacio económico, territorial, y por lo tanto también a un nuevo paisaje industrial. A su vez, el ferrocarril conquistaba ese espacio-tiempo, pues las distancias se acortaban y las posibilidades de viajar se ampliaban. Era la democratización del viaje. Creó, por supuesto, una tejida red que ha ido estructurando todo el territorio, moviendo personas, mercancías, intercambios culturales entre distintos ámbitos de sociedad. Es por ello uno de los protagonistas del paisaje de la modernidad. Como he dicho antes, en 1825 se inicia esa era ferroviaria. En España siempre se da la fecha de 1848 con el primer ferrocarril, que llaman español, entre Barcelona y Mataró. Será de la península, porque hay que tener en cuenta que 11 años antes, el 19 de noviembre de 1837, se inauguraba el ferrocarril cubano entre La Habana y Guinness. Esta obra sí que fue la que inició la era ferroviaria en nuestro país. La llegada del ferrocarril es un punto de inflexión, ya lo voy diciendo, es una imagen de progreso. Y así se comentaba en aquellos momentos en cualquier texto o proyectos que hubiera. En concreto, he traído esta frase del primer proyecto de ley de ferrocarriles de 1848, realizado bajo el mandato de Bravo Murillo, donde ya tenían claro
que esos caminos de hierro iban a cambiar las condiciones, que iban a difundir las ideas con una velocidad extraordinaria y desconocida, que iban a facilitar las relaciones, etcétera, etcétera, entre los pueblos. Es decir, eso en 1848 tenían ya muy claro cuál iba a ser el efecto del ferrocarril. Por supuesto, las relaciones entre ciudad y sistema de transporte ferroviarios es también otro de los puntos, yo creo que más interesantes en cualquier historia urbana, por lo menos desde hace 2 siglos. Pues su análisis nos llevaría a contemplar pues, todos los efectos socioeconómicos, culturales, medioambientales y urbanísticos territoriales. Y si nos centramos solo en esos, en los urbanísticos territoriales, podemos decir que los efectos de la construcción del ferrocarril incidieron muchísimo en la accesibilidad, en el efecto barrera, en la ordenación urbanística. Su penetración en la ciudad fue generando desequilibrios, todo hay que decirlo. Todavía hasta hace nada hemos tenido pasos a nivel para dejar pasar el ferrocarril. Es decir, que realmente ha habido unos desequilibrios porque está claro, se implanta el ferrocarril cuando la mayoría de las ciudades españolas estaban amuralladas. Y por supuesto, entonces no había una legislación que controlara todos estos aspectos. Entrando ya en el ferrocarril en Alicante, hay 2 grandes trazados y objetivos. El primero va a constituir el primer ferrocarril alicantino, que era el enlace con la corte. Tema muy debatido, como ahora os comentaré, y muy polémico. Y otro trazado fundamental para Alicante era la línea de la costa o litoral, que finalmente uno se llevó a cabo, pero la línea litoral, digamos que se troceó. Ya lo iremos viendo un poco. Al final, Alicante va a tener 3 grandes líneas férreas diferentes y 3 estaciones en la ciudad. La historia del ferrocarril es bastante compleja porque es una historia de concesiones, de proyectos, de fracasos, de trazados, de competencias, líneas que son absorbidas unas con otras, grandes compañías, pequeñas compañías, que voy a intentar resumir porque es complejo todo el proceso. Entramos en el ferrocarril del Mediterráneo. Este ferrocarril del Mediterráneo se llamaba así, pero era simplemente esa unión con la corte, con Madrid. Y como os he dicho antes, era una línea polémica, con un desarrollo legislativo por los cambios políticos bastante indeciso. Fue muy discutida por la prensa, el público en general, y sobre todo muy deseada por empresas extranjeras y españolas dedicadas al ferrocarril. Tuvo, por lo tanto, un proceso lento, sobre todo complejo, pero eso sí, contribuyó a la creación de una serie de fuerzas inversoras que van a dar el resultado los ferrocarriles valencianos, ya sean los de Valencia como los de Alicante. Todo se movió en aquel momento. De hecho, esta línea del Mediterráneo, como bien indica su nombre, como primera para enlazar la corte con un puerto de mar, pues hubo un recelo y una polémica y unas discusiones bastante fuertes económicas entre el Marqués de Campo y el Marqués de Salamanca. Se competía la cabecera de la línea. Era Alicante, Valencia y también Cartagena, pero sobre todo Alicante y Valencia. En 1855 todavía no estaba decidida la cabecera, pero sí que se planteaba este ferrocarril como la primera línea troncal de la península y buscaba su puerto de cabecera, que, como os digo, habían 3 opciones, Valencia, Alicante y Cartagena. Y como un texto de la revista de Obras Públicas que aquí os presento, pues era una línea fundamental para la red general española. Bueno, será a partir de la inauguración de la primer tramo de línea Madrid-Aranjuez en 1851 cuando empieza ya el proceso de proyectos y concesiones.
En el 56 se declaraba ya a José de Salamanca como el único concesionario de toda la línea de Madrid-Alicante. En ese momento, el Vía-Contine es el único concesionario y lo que hace es traspasarla a todos sus ferrocarriles a los Rothschild franceses y a una gran empresa ferroviaria que era el Gran Central, los cuales son los que se van a convertir en los propietarios de toda esta línea, y por eso nacía de ahí la compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante, que es la que nos va a llegar aquí. Bien, ¿cuándo llega? Pues el 1 de marzo de 1858 se inicia ya la explotación del ferrocarril con el servicio de viajeros, pero para su inauguración oficial se esperó a la llegada de la reina Isabel II, que tenía ya una estancia programada en Alicante los días 25, 26 y 27 de mayo de ese año. La llegada del ferrocarril a Alicante va a suponer un cambio en el sistema de comunicaciones, en el territorio, en la ciudad, en las condiciones de vida, etc. Eso sí, le va a dar unas excelentes oportunidades para su transformación. Fijaros que en ese momento, justo con la llegada de la reina, abandona el carácter de plaza fuerte, yo creo que es fundamental para el cambio, por decisión real, y el permiso del derribo de las murallas. A partir de ahí podemos hablar de esa ciudad que se convierte en una urbe comercial y de servicio. Vamos a la ubicación de la estación. Sí que fue muy debatida y problemática, porque vemos que es un emplazamiento que estaba fuera de la ciudad, separada no solo del puerto, sino también de la propia ciudad. Y creo que es un proceso que se necesita una cierta explicación. Por eso debemos acercarnos a la memoria del proyecto de Agustín el Coro, que lo explica perfectamente. Pues tal como explica la memoria, fijaros, esta es la imagen de la estación, ¿me entiendes? Periférica totalmente, con las avenidas todavía sin construirse, completamente vacía. Bueno, la propuesta al final no era la que quería la empresa, ni muchísimo menos. La empresa la quería junto al puerto, pero tuvo que situarla extramuros de la ciudad, a la altura de la Puerta de San Francisco. La diferencia fue, por una parte, la diferencia de nivel. Aquí está la memoria, bueno, un trocillo de la memoria. La diferencia de nivel que había entre el mar y el punto de acceso a la ciudad de la línea, pero también los condicionantes dictados por el Ministerio de Guerra al obligar que la estación tenía que colocarse a 100 varas por lo menos del torreón de la Montañeta, el más avanzado por aquella parte oeste de la fortificación. De ahí que ambos aspectos justificaron que la elección del lugar para el emplazamiento de la estación fuera periférico. Este obligado alejamiento pues, propició por las primeras barreras urbanas. Pues antes de su inauguración, ya en 1857, solicitó permiso la compañía para construir un ramal al muelle de Levante del puerto, que era la más comercial. Una obra que se finaliza en el 60 y que a partir de entonces no paran de solicitar más ramales para aproximarse al puerto. Bueno, el emplazamiento definitivo quedó establecido junto a la carretera general de Alicante a Almansa, la carretera a Madrid y una vía que conducía a la Puerta de San Francisco, que era una de las entradas a esa ciudad amurallada. Era una estación periférica y la ciudad quedaba interpuesta entre ella y el puerto. Por ello, cuando en el proyecto del ensanche de 1888, José González Altés comentaba que tanto la estación como la avenida de Alfonso el Sabio fue uno de los ejes principales del ensanche. El propio autor reconoce en ese texto que era un nodo urbano y articulador de primer orden. ¿Vale? Bueno,
Por otra parte, y eso tenemos que volver a incidir en él porque he hablado mucho de esta estación, si hay un edificio que representa el siglo XIX en una ciudad, su imagen urbana o el concepto del transporte es la estación de ferrocarril, y sobre todo el edificio de viajeros. Pensar que en el XIX pues estos edificios eran, por una parte, el lugar por excelencia del orden, de la exactitud, de la puntualidad. Aparecen los relojes, se unifican los horarios, pero a su vez era el lugar de mayor promiscuidad de clases, de movimiento de entradas y salidas, de viajeros, de encuentros, separaciones, lugar de eventos, todo mezclado con el humo, el ruido, la suciedad. Es decir, era un catalizador de sucesos dispersos, pero un motor potentísimo de transformación urbana. Bueno, la estación alicantina mantenía la tradición de las primeras estaciones inglesas. Hay muchos ejemplos, por ejemplo la de Euston en Londres, que era pues, la línea de Londres a Birmingham, pero cuya fachada en realidad es un pórtico monumental que recordaba tantas y tantas entradas de ciudades como la Puerta de Brandenburgo en Berlín, la Puerta Ticinés en Milán o los Propilios en Múnich. Es decir, era la idea de puerta de la ciudad como símbolo de viaje la que va a ser muy utilizada en estas primeras estaciones. Claro, esto nos hace reflexionar también de que estos edificios no se configuran solo a través de sus necesidades prácticas o funcionales, sino que también se están configurando a través de unas necesidades representativas como edificio público, monumental, o bien como representación de la compañía ferroviaria que estaba realizando esa línea. Es, por lo tanto, este edificio pues, un punto de relación con esa arquitectura pública y monumental del momento. Bueno, el proyecto fue realizado por un ingeniero francés, Julien, que además, para la fecha 1858, es muy importante, hizo un grande, nuevo y hermoso edificio. Era una de las estaciones de mayor envergadura que se habían construido en España en aquellos años. No hay otra tan grande ni de tal monumentalidad. El edificio, bueno, constaba, como veis aquí, de dos cuerpos paralelos en sentido normal a las vías y entre ellos esa gran escalinata que daba acceso al pórtico, formado por esa sobria columnata de orden dórico, con un fuerte entablamento, con potente cornisa, mientras que en el centro resaltaba el escudo de la compañía. Ya algo retranqueada es cuando ya surgía esa gran cubierta a dos aguas sobre la estructura metálica a modo de enorme frontón que además se abría hacia el interior con una gran ventana termal. El conjunto era de un carácter neoclásico de gran interés arquitectónico, por su integridad estilística, su delicado diseño, su configuración monumental. Lamentablemente, como todos sabemos, en 1867-68 la fachada de esta estación fue totalmente modificada, transformada, se introdujo un cuerpo central en lugar del pórtico y bueno, se fue esa imagen bella que podemos ver en las antiguas fotografías. Bueno, pero también hay que decir que la arquitectura de la estación es un tipo de edilicio curioso, sobre todo porque es una simbiosis entre arte y técnica, entre modernidad y tradición. Es decir, la estación o el edificio viajero normalmente también tiene dos funciones, como decíamos en el puerto. Por una parte está el edificio viajeros para dar todos los servicios a esos viajeros
que se relaciona con estas fachadas monumentales, pero tenemos luego pues, estas grandes marquesinas o armaduras que cubren un gran espacio para el resguardo de trenes y viajeros. Y ese aspecto es el que se relaciona con un nuevo espíritu ingenieril, con la grandeza del dominio de los nuevos materiales. Realmente estas marquesinas son un canto a la tecnología. Por ello es importante, igual que vemos cómo se ha perdido la fachada, bueno, es importante reseñar que la estructura metálica que cubría la zona de andenes y vías, esta armadura del sistema Polonceau de 4 bielas, obra de la casa Schneider, todavía con muchas contaminaciones y modificaciones, pero se conserva. Incluso se pueden todavía apreciar algunos anagramas de la compañía en algunos de los elementos de la armadura metálica, como tenemos aquí. Bien, es importante también esta marquesina. Yo recuerdo cuando hubo un momento que casi estuvo a punto de desaparecer, tuvimos que defenderla porque es una de las armaduras más antiguas con este sistema Polonceau y, por supuesto, la de mayor dimensión que se conservan en España. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta también. Bien, la línea litoral. Hemos dicho que Alicante tenía 2 fundamentales, la línea La Corte y luego había un proyecto de línea litoral mediterránea o de costa, que esta es posiblemente mucho más antigua que la anterior, es decir, es de la prehistoria de los ferrocarriles. Pues es en 1845 José Aristides Ferrere, que era un peticionario de una compañía francesa, obtuvo la concesión de una línea que era ni más ni menos de gran envergadura, porque saliendo de Murcia iba a llegar a Figueras, pasando por Alicante, Valencia y Barcelona. Es decir, eso sí que era la línea litoral del Mediterráneo. Fue de las primeras líneas propuestas en España, pero como muchas de estas concesiones en aquellos años, pues no se llevó a cabo, ni siquiera parcialmente. Y esta línea litoral finalmente quedó en manos de diferentes empresas que trocearon esta franja paralela al mar con diferentes intereses y enlaces. Ello obligaba al viajero a realizar transbordos y enlaces con otros medios de comunicación, dificultando la movilidad y el transporte de mercancías. Bueno, de este trazado tenemos 2 tramos, el ferrocarril de Alicante a Murcia y luego, 33 años después, tenemos el de Alicante a Denia, que además es un ferrocarril de vía estrecha y por lo tanto su prolongación era más complicada. Bueno, eso sí, la segunda línea alicantina viene promovida por la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, una compañía que fue fundada en 1877 con el objetivo de crear una red de ámbito regional que unificara pues, la mayor parte de los ferrocarriles construidos por las comarcas meridionales de España. Fijaros, en 1879 esta compañía, en su red, estaba constituida por las siguientes líneas, siempre troceadas, así funcionaba el ferrocarril: Sevilla-Cádiz, Córdoba-Málaga, Granada-Bobadilla, Utrera-La Roda, Jerez-Bonanza, Córdoba-Belmez, Marchena-Écija. A Alicante esta línea y esta compañía le interesaba y era básica para su transporte de viajeros y mercancías, comunicando con la Vega Baja, a través de la estación, sobre todo de Orihuela, y un ramal a las salinas de Torrevieja. Es decir, que fue, ¿entiendes?, ese ferrocarril el que puso en marcha esa segunda línea de ferrocarril en Alicante. La línea se inauguró en 1884, pero no tuvo estación propia hasta el 87, 3 años después. Hasta ese momento, pues una estación provisional resolvía los servicios en esos primeros años. La nueva estación se va a emplazar muy cerca del muelle de Poniente, en el barrio de Benalúa, en la playa de Babel, al final de la avenida de Lorin y prolongación, por lo tanto, del Paseo de Mártires y Parque de Canalejas. Y va a venir acompañada, como no, en el 86, de un permiso para construir
un ramal desde la estación hasta la baliza del contramuelle. Y en el 88 incluso solicitó la ampliación de sus instalaciones mediante la ocupación de terrenos próximos al puerto y ganados al mar. Bueno, la estación es un magnífico ejemplo también de arquitectura ecléctica, no tan monumental como la MZA, pero yo creo que tiene la proporción, la composición, una delicadeza de formas que son elementos ornamentales tradicionales, pero tratados con mucha originalidad y con mucha libertad. Yo creo que son las características que mejor definen esta estación. También tiene pues, una marquesina o armadura que cubre la zona interior de andenes y vías. Es una armadura metálica, tipo también Polonceau, que se apoya sobre columnas de fundición de gran delicadeza y que fueron construidas por una empresa belga llamada La Louvière. Hoy, gracias a Dios, esta estación está rehabilitada como Casa del Mediterráneo, institución que eligió esta estación sin uso, durante muchos años sin uso, para ubicar su sede y mantener el patrimonio ferroviario. Esta nueva sede fue inaugurada en el 2013. Nos queda una última línea, la del ferrocarril de vía estrecha de Alicante a Denia. Esta tercera estación es la de la estación de la Marina, que es la que nos lleva y que se encuentra en el extremo norte de la ciudad, siguiendo un poco la línea de costa y conservando su proximidad al mar. Se inaugura ya en el siglo XX, a partir de 1914, y la línea completa en el 15. Sin embargo, aunque sobrepasa las fechas de esta conferencia, creo interesante reseñar que tanto el proyecto del emplazamiento como el proyecto del edificio de viajeros fueron decididos en 1882, como veremos en una planimetría que os voy a enseñar al final. Es una línea que perteneció a Juan Bautista Lafora, el cual, al vender los derechos del de Alicante a Murcia, se mantuvo en su poder esta línea de Alicante a Denia. Bueno, para finalizar un poco lo de las estaciones, su fachada, digamos, sigue las pautas de las estaciones decimonónicas, con un cuerpo central de mayor altura, dos extremos rematados con antepecho, unidos por dos cuerpos laterales, con una absoluta simetría. Es curioso, pero va a ser la única estación que no es de 1914, sino que pertenece al proyecto original de 1882, que veremos. Bueno, no sé ni cómo vamos de tiempo, pero bien. Vale. Bueno, ahora quería terminar con esas tres imágenes que os decía de Alicante desde el mar, que relatan un poco más, no sé, la ciudad y esa modernidad que da pues una imagen, una litografía, una planimetría, y que nos va contando otras historias que no son solo del puerto y de la ciudad, sino que no son solo puerto y ferrocarril, sino que también influyen en la ciudad. Y la primera de todas ellas es esta litografía que antes hemos puesto, de Alicante a vuelo de pájaro, de Alfred Weston, que es de 1853. Alfred Weston nace en Nantes, 1808, muere en el 76, fue arquitecto, grabador y litógrafo francés. Sobre todo fue muy reconocido por las litografías que hizo de diversas ciudades europeas a mediados del XIX. Estas litografías las publicaba normalmente en una revista que era la Ilustración Journal Universel de París. Estuvo en España entre 1851 y 55 y realizó 24 litografías de vistas de España, panorámicas, de 16 ciudades. Estas litografías han sido muy valoradas por su realismo, por la perfección en los detalles, sobre todo si se comparan con otras vistas. ¿Vale? Bueno, ¿cómo
realizaba estas imágenes? Es que todo esto entra dentro de lo que es el siglo XIX, lógicamente. Es decir, estas imágenes, una de las versiones es que las tomaba el fotógrafo y aeronauta galés Charles Clifford, ¿vale?, que desde un globo aerostático él tomaba estas litografías. Luego Guesdon tomaba esas fotografías como base para realizar sus dibujos y que luego comercializaba en sus litografías. Pero hay otras interpretaciones actuales, como la de Herbás o la de Garófano, que rechazan en parte esta teoría. Según estos autores, las vistas eran realizadas con ayuda del globo de las fotografías, pero estaban basadas también en dibujos personales. Se apoyan en que su formación era arquitecto y que tenía una enorme habilidad para representar vistas de ciudades en perspectiva caballera o a vuelo de pájaro. De hecho, en la necrológica de 1876, que estaba publicada en la revista de Bretagne et de la Vendée, explica su sistema de representación, indicando que primero realizaba un plano geométrico, poniéndolo en perspectiva, elevando mucho la línea de horizonte, y sobre él representaba edificios, patios, calles y jardines. Finalmente añadía efectos de relieve, iluminación y sombras de nubes, consiguiendo pues ese gran realismo. La necrológica, bueno, no solamente indica un poco cómo lo realizaba, sino que explica un poco todas las que hizo, todos los dibujos que hizo. Y entonces habla de las colecciones de Italia, que comprendía 40 vistas, la de Francia, que tenía 44, y por supuesto habla también de las de España, que en concreto, como he dicho, eran 24 vistas. Bueno, según el estudio de Herbás, el viaje de Guesdon por España comienza a mediados de 1852, entrando por Irún. En la primavera del 53, según Herbás, ya debía de haber realizado las vistas de Castilla y de Madrid y había continuado su viaje por Toledo y de allí a Sevilla. Y que al final de ese año debió visitar el resto de las ciudades de Andalucía y del Mediterráneo. La litografía de Guesdon sobre Alicante, esto está recogido en una revista, pero me ha parecido interesante, porque explica un poco dónde está cada cosa. Ofrece pues una visión de la ciudad, del puerto, una vista desde el mar, que nos permite comprobar todos sus monumentos, sus callejuelas, el avance de las obras, utilizando también, como veis, el faro de Elías Aquino, ¿entiendes?, que se instaló, como os digo, como os he dicho, en 1843, y que fue proyectado, y aquí tenéis la imagen del proyecto que salió en la revista de Obras Públicas años después, donde vemos claramente que era un esqueleto en forma de tronco de pirámide cuadrangular, compuesto de montantes inclinados unidos por traviesas horizontales y cruces de San Andrés. Bueno, todo estaba en un basamento de mampostería y cantería, en zócalos, y sobre todo cantería en esquinales, y de ahí nacía ese cuerpo que era esa torre de madera de 35 metros de altura. Bueno, también es interesante cómo... Perdón, un momentín. Fijaros cómo el tráfico portuario viene representado por una veintena de polacras, de goletas perfectamente diseñadas y de una multitud también de laúdes y jabeques. Puede verse un buque a vapor, ¿entiendes?, como para dar esa consonancia de los tiempos y los cambios en la navegación marítima. Y también podemos observar, bueno, con bastante detalle, pues el castillo de Santa Bárbara, la muralla que protege la ciudad por el mar y que se extiende desde la torre de San Sebastián a la playa del Postiguet hasta el baluarte de San Carlos. Aparecen ya aquí los mercados que antes hemos hablado de ellos. Incluso el Hotel Simón, que va a ser el Hotel Palace. En la parte derecha se distingue también la Serra Gorosa, ¿me entiendes?, de donde procedían, digamos, los sillares y materiales para las obras del puerto. Incluso no está en esta imagen,
pero también en la falda de la sierra aparece la fundición ya de la Británica, a pleno rendimiento, porque ya se ve con una chimenea humeante. Bien, es decir, tenemos ahí una imagen, yo creo que con detalle de lo que es Alicante, de sus calles, de sus monumentos, de su ciudad, de su sitio, también de cómo estaba la ciudad amurallada. Distinto va a ser esta imagen, porque pasamos a otra imagen del 19, lo que es el marketing de empresa, tal como os voy a comentar, la fotografía y la imagen del progreso. Vamos a ver. He comentado que la inauguración oficial y bendición de las locomotoras se esperó al 25 de mayo, que era la fecha de la llegada de Isabel II a Alicante. La ciudad se preparó para ese evento, para ese acontecimiento. De hecho, la Diputación Provincial nombró una comisión para que fuese a Francia a encargar todos aquellos objetos y tratamientos ornamentales propios para esta recepción de Isabel II. Revistieron lujosamente todas las zonas de la ciudad donde iban a ser visitadas por la familia real. Con este motivo se contrató incluso a la colaboración del que era decorador de Su Majestad el Emperador, Alexis Godillot, especializado en este tipo de ornamentos urbanos. La ciudad se engalanó, se preparó, las numerosas visitas, que todas fueron presididas por la reina, motivo que luego, fijaros, se dio permiso para el derribo de las murallas, se dio el permiso para eliminar la categoría de plaza fuerte. Bueno, todo esto viene recogido además en un libro del poeta José Vila Blanco, en un extenso libro titulado Isabel II en Alicante, reseña histórica de esta ciudad desde su origen y del viaje que a ella se dignaron hacer sus majestades con la Real Familia en mayo de 1858. Bien, un mes después, la prensa se va a hacer eco de ese regalo, de esa carpeta que habéis visto, que la compañía MZ había realizado a Su Majestad la Reina. Es un álbum fotográfico de fotografías sobre las obras y el recorrido completo de la línea de Madrid a Alicante. Fue realizado por el prestigioso fotógrafo Loren y fue un obsequio, un regalo que hoy llamaríamos de empresa, que trasluce además ese apoyo de Isabel II a los nuevos sistemas de transporte y que es el inicio de esa política empresarial de mercadotecnia, típica ya de la segunda mitad del XIX. Pensar que la historia de la fotografía, y por eso digo que es ya propiamente el XIX, la historia de la fotografía es en 1839. Es que es interesante ver que como técnica es representativa del desarrollo de la ciencia en el XIX, pero también como imagen significaba pues ese arte y técnica. Digamos que los primeros pasos de la fotografía vamos a verlos muy relacionados con estas nuevas obras públicas, con esta imagen del ferrocarril como imagen de progreso oculto a la modernidad. De hecho, todas las colecciones que se conocen fueron realizadas por fotógrafos extranjeros. Clifford, el aeronauta de las litografías, pero también Loren, Atkinson, Muriel, Spreafico, todos estaban al servicio de los grandes empresarios o incluso de la propia corona. A nivel privado, el ferrocarril fue realmente el motivo principal de estos reportajes. Es decir, además eran unos encargos muy concretos. O sea, en estos talleres fotográficos y estos álbumes que describían no solamente la línea de Alicante a Madrid, sino de otras muchas, hay muchas, bueno, pero se hacían muy pocos ejemplares porque eran muy caros. Entonces, ¿estos para qué servían? Pues servían bien para los socios de la empresa o bien para la corona.
Por lo tanto, podían hacer 15, 20 ejemplares de esas carpetas. De hecho, llamaban la atención, pues fijaros cómo incluso en la prensa salía, ¿entiendes?, la noticia del regalo que la compañía del ferrocarril de Alicante, la MZA, ofrecía a la reina esa colección de vistas fotográficas. La anterior que hemos visto era ya Madrid, de todo el recorrido, porque empieza en Madrid y acaba en Alicante. Bueno, hablan de Loren, ¿entiendes?, y hablan un poco de la importancia de esa colección. Bueno, es que en esta colección, no la he traído toda entera, pero es que tenemos toda la línea que atraviesa, por ejemplo, tenemos todas las vistas de ciudades como Madrid, como Aranjuez, Villena, Elda, Sax o Alicante, como la veremos también. Pero también aparecen las infraestructuras ferroviarias. Por supuesto, están los puentes sobre el Jarama, los puentes sobre el Tajo, tenemos el puente y túnel de Elda, la estación de Sax, ¿entiendes? Aquí tenemos el túnel y puente de Elda, tenemos también el puente metálico de Monóvar, es decir, todas las infraestructuras. Es decir, aparte de ello, incluían en todas estas colecciones vistas de los monumentos de las ciudades, ¿vale? Es decir, aquí tenemos la puerta de la iglesia de Santa María o la casa del ayuntamiento. Estaban también reflejados los castillos de Sax y de Villena. Es decir, es una colección impresionante. Claro, ahora nos encontramos con la vista de Alicante, que es una de las maravillas, pero no solo por la imagen fotográfica, es que es una de las primeras imágenes que tenemos de la ciudad fotográfica. Es la primera, yo creo, yo no conozco otra. Estamos hablando de 1858. Es además, pues, un poco esa es la imagen del marketing que tenía la empresa, que estos eran 15 ejemplares y se repartían entre las instituciones y la corona. Es decir, aquí ya, bueno, si lo veis bien con detalle, entonces le podéis ir acercando y es una fotografía in situ, es real, es decir, ya no es una interpretación de un dibujo, una litografía, que podía ser muy realista la de Weston. Esto es una fotografía, ¿vale? Una fotografía de 1858. Aquí ya ha desaparecido el faro, por supuesto, el faro estuvo hasta el 55, ¿entiendes? Y fijaros el detalle tan maravilloso de esta imagen para estudiarla, para introducirnos en ella, para ver cómo eran los edificios, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que esta es una de las imágenes más interesantes y que además hablan un poco de ese 19, hablan de la fotografía, la colección entera habla del progreso, habla del marketing de la empresa, del servicio hacia la corona, es decir, es muchas cosas las que relata esta colección, ¿de acuerdo? Y ya por último, no sé si es muy conocida o no, es esta planimetría de 1882, que también es muy interesante cuando la veamos de cerca. Es decir, en 1882 se presenta el proyecto que antes he dicho de Juan Bautista Lafaura para la línea del ferrocarril de Alicante a Denia, que no se hizo en aquel momento, pero que entre los documentos que hay en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares se encuentra el proyecto casi completo de la línea, sin memorias, pero está el trazado, los perfiles, las obras de fábrica, hasta el presupuesto, pero sin memoria. Bueno, fijaros esta línea que, como hemos comentado antes, ¿entiendes? Ya en 1845 se hablaba de la línea de costa. Bueno, pues esta línea del ferrocarril de Alicante a Denia también ha sido muy compleja, porque ha tenido muchas diferentes concesiones, ha pertenecido a diferentes empresas, ha tenido diferentes proyectos, diferentes sistemas de explotación, de vía ancha, vía estrecha. El primer proyecto fue el de 1882, promocionado por Juan Bautista Lafaura. Pero es que el segundo era de 1902 y pertenecía a la Compañía de Ferrocarriles de Alicante a la Marina, bajo la dirección de José Carbonell.
El tercer proyecto y definitivo corresponde a la Compañía de los Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de Alicante, que ya es de 1910-1911. Pero tenemos que apuntar que este proyecto de 1882 tiene algunos elementos que se mantuvieron a lo largo de todos estos cambios de empresas, de concesiones, etc. Como a ser la ubicación y los proyectos de los edificios de viajeros de Alicante y de Denia y del modelo de muelles cubiertos. Eso se mantiene de 1882 hasta que se construye en 1914. Es decir, se mantiene ese proyecto y se realizan en base a él. Por eso es interesante entender por qué la estación de la Marina es una estación configurada como estación de paso y no como una estación de cabeza. De hecho, si veis las imágenes, bueno, este es el proyecto de 1882, que veis es idéntico a lo que se realizó en 1914. Es decir, es idéntico en sus detalles, ornamentos, etc. Pero además este proyecto nos explica por qué es una estación de paso, porque realmente lo que intentaba la FORA era que fuera una prolongación del de Alicante-Murcia y que por lo tanto hubiera una línea que pudiera prolongarse entre una estación y la otra. De hecho, esta estación no acababa aquí, sino en la Puerta del Mar. Era un apeadero. Es decir, está configurada como estación de paso. Por lo tanto, se tiene que entender fundamentalmente porque mantiene ese proyecto de 1882 y no es, por lo tanto, un proyecto nuevo de 1914. ¿De acuerdo? Fijaros, ahora, bueno, en este plano yo creo que también nos va a dar otro relato, que es, yo creo que interesante. Pues como en las otras imágenes, esta nos aporta pues otra imagen de la fachada marítima muy propia de la segunda mitad del XIX. Pues puede llamarnos la atención en este plano el detalle de todos los numerosos balnearios que estaban entre el proyecto del edificio de viajeros y el puerto. Están perfectamente reseñados cada uno de estos balnearios en la playa del Postiguet. Claro, sabemos que, bueno, pues hasta principios casi del XIX, finales del XVIII, el espacio que estaba en el borde marítimo era un borde peligroso, pero ya a partir de principios del XIX, pues ya empezó el triunfo de la higiene, hubo una valoración de innovación médica y social, ¿me entiendes?, en lo que eran los baños de mar. Claro, pero esa innovación médica pues fue en paralelo a otros puntos que como fue pues el triunfo de la higiene y sobre todo la generalización del veraneo. Sabemos que a medida que se introducían pues esas nuevas costumbres, pues se iba ampliando también a las clases más populares y todos estos muelles que se llamaban piers devinieron como parques flotantes. De hecho, eran establecimientos, como veis aquí, de madera sobre pilotes y eran instalaciones desmontables porque estaban basadas en concesiones administrativas para justamente el periodo de veraneo. Los primeros balnearios de Alicante se instalaron en el puerto en 1834, pero ya en 1850 se trasladaron a la playa del Postiguet porque se estaba construyendo el puerto y por lo tanto allí no podían estar. Todo eso perduró prácticamente hasta 1960, que desaparecieron por completo. Bueno, de la playa del Postiguet pues, se pueden citar balnearios como el de La Estrella, el ferrocarril Delicias, Madrid, Florida, otras se llamaban Guillermo, Neptuno, algunas incluso llegarán a convertirse en estructuras permanentes de cierta envergadura, como uno que se llamaba La Esperanza, que primero era Baños de Simó, o el balneario Diana, que es este de aquí, o La Alianza.
Es interesante también que esta actividad de veraneo, actividad comercial, por otro lado, pues sobre todo el ferrocarril Madrid-Alicante alentó esta actividad turística. Sobre todo intentó facilitar a los ciudadanos de la corte o de la zona de interior poder disfrutar de algunas temporadas de baños de mar en esta costa. De hecho, lo conoceréis, que desde 1893 la compañía MZA pone en marcha unos trenes especiales de recreo desde Madrid a Alicante, conocidos como tren botijo, ¿vale?, que permitían, pues eso, a los turistas de las provincias de interior o los madrileños desplazarse por módicos precios a Alicante en verano para pasar unos días de descanso. Bueno, el siglo XIX finaliza con el deseo de ampliar y adecuar el puerto, de nuevo, como suele pasar. Según el Real Decreto del 11 de enero de 1901, se constituye la Junta de Obras del Puerto de Alicante, se aprueba su reglamento y se pone en marcha en 1902 un plan de mejora que establecía la necesidad de reestructurar el puerto a nuevas necesidades. Con él se inicia una nueva etapa. Dejamos entonces atrás el 19, complejo, como os he dicho, que he intentado relatar, pero que era difícil mezclar todo ello, a través de su puerto, de sus ferrocarriles, que crearon ese nuevo orden, una nueva fisonomía de la ciudad ya abierta, confortable, productiva, dinámica, moderna. Creo que es un carácter que se ha mantenido hasta hoy. Y muchas gracias por escuchar. Vosotros. Bien, muchas gracias, Inmaculada. Muy interesante. Has dado algunas ideas. O sea, no se me había ocurrido nunca la estación de paso, la estación de... La verdad es que es bastante de sentido común, porque el emplazamiento... Sí, muy bien. Bueno, y más cosas. Bueno, bien, si queréis tenemos todavía para alguna pregunta. Yo, de todos modos, lo que pensaba ahora, Alicante es... ¿Podemos decir que Alicante es una ciudad portuaria ahora? O sea, ¿qué es lo que define una ciudad portuaria? Claro, yo creo que Alicante no es una ciudad portuaria, ¿no? Porque yo creo que una ciudad portuaria exige un grado de integración social, económica, incluso casi de imaginario, ¿no? De ciudadano con el puerto, y eso no existe en la ciudad. Antes, claro, esta ciudad sí que era una ciudad portuaria, ahora no. Yo últimamente, en todos los actos en los que participo en la mesa, siempre digo lo mismo, y aquí, como no lo he dicho, lo tengo que decir. O sea, un artista, uno de los artistas de referencia de nuestra ciudad, como es Emilio Varela, que bueno, es un artista que, como ustedes saben, bueno, en el MUGA tiene una buena colección de obras de él. Pintó, se sentía muy atraído por el paisaje, es un paisajista, es contemporáneo de Gabriel Miró, pero sobre todo estaba fascinado por el mar, por la dársena, ¿no? Por la dársena. Entonces, esa relación para mí es un símbolo del mar, del puerto, sobre todo del puerto. Entonces, el Ayuntamiento de Alicante ha colocado una escultura de Emilio Varela en la explanada, ¿no? Que parece ser que la única intención es, o sea, parece ser que no importa demasiado quién es ni lo que representa en la ciudad, simplemente es para que la gente se haga selfies, y el dato, para que los guiris hagan selfies. El dato es fundamental. Llevamos ya casi un año de la escultura y no hay una placa diciendo quién es, a quién representa y quién es, por supuesto, quién es el autor de la pieza, ¿no? O sea, eso me parece realmente increíble.
increíble porque, bueno, yo creo que he empezado hablando de esto, la relación de la ciudad con el puerto, porque yo creo que Emilio Varela para mí es un referente de esa relación cultural que se ha perdido. Yo creo, María José, que una exposición de pintura del puerto de Alicante debíais de pensarlo. María José es una compañera que ha trabajado con nosotros y nosotros con ella para montar este ciclo que termina hoy aquí. Si queréis hacer alguna pregunta. Perdona, Andrés. Es que como esto lo están viendo, bueno. ¿Se oye o no? Sí. Solo quería hacer constar una cosa. Fijaros el siglo en que has estudiado. La guerra napoleónicas, la pérdida de América, la Primera República, el desastre de país, y hemos hecho eso. Pero es que además de eso hubo unos ingenieros que hicieron todos los pontones y los puentes de Villajoyosa a Alcoy. Con lo cual ya el pescado les llegaba de la vila a Alcoy, le llegaba en el día, sin problemas. Pero es que todo, es decir, se ha hecho una cantidad de somos ingenieros, lo siento. Se ha hecho una cantidad de ingeniería en esta provincia sin tener recursos que no lo entendemos. Es decir, nadie, tú dices lo de Emilio Varela, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo propuse en el puerto hacer una exposición sobre el puerto visto por sus artistas. Y me dijeron que es que sí, pero eso teníamos que elegir ¿cómo se llama? Un presidente, un comisario, y eso costaba dinero y tal, y no sé qué, a tomar por saco. Perdón, se acabó. Y el presidente era una buena persona y yo hasta trabé amistad con él, pero no conseguí que hicieran eso. Digo, chicos, tenemos derecho a una sala de la lonja de pescado un mes al año, algo de esto. Vamos a hacer una exposición del puerto y no lo hemos conseguido. Pero para mí lo que me han enseñado, Inmaculada, y te lo agradezco muchísimo, es, yo tenía de otro compañero mío que ya había hecho también una alabanza de los ingenieros de la Delegación de Carreteras del Estado de la segunda mitad del siglo XIX, con todo lo que han hecho en la montaña alicantina. Y esto ahora me quedo, digo, chicos, y ahora nos quejamos si podíamos comernos el mundo, si esto lo han hecho a base de Pinrel. Perdón. Bueno, bien. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, cerramos. Cabrera, muy bien. Toma, espera. No, simplemente, como anécdota, a los malos estudiantes nos decían que si no valías para estudiar, a descargar sacos al puerto. En mi época de mal estudiante. Hombre, no, lo que pasa es que ahora la relación con el puerto es una relación... ¿Cómo perciben los ciudadanos el puerto? No lo ves. No lo ves. Perciben con una relación, con una actitud hostil, de hostilidad, como algo que nos... todos los problemas con la explotación portuaria y en la ciudad, ¿no? En fin, yo creo que no se ha hecho una buena política para mejorar las relaciones entre la ciudad y el puerto, y que los ciudadanos hubiera un cambio de mirada sobre el puerto. Yo creo que en ese sentido el puerto, las diferentes administraciones portuarias no han movido un dedo. Perdona. Bueno, yo quería ir en la línea de lo que tú has planteado, ¿no? Si Alicante era una ciudad portuaria. Es un poco complicado para una persona, una ciudadana ajena a todo el conocimiento que nos han transmitido, que quiero felicitar porque ha sido magnífica la exposición que se ha hecho. Pero bueno, me voy a atrever a decirlo. Yo lo que veo aquí, en todo lo que se ha explicado en el siglo XIX, que el desarrollo de la ciudad tiene que ver con la economía del puerto y cómo va marcando el propio desarrollo del puerto y del tren, cómo va marcando y configurando la ciudad.
Y sin embargo, yo lo que veo es que en la gran ampliación del puerto que ya se hace en el siglo pasado, se rompe la lógica, desde mi punto de vista, del crecimiento del puerto en función de las necesidades reales del transporte de mercancías. Entonces, yo creo que se hace un diseño de ampliación del puerto en el que ya no es por los tráficos de mercancías y el futuro estratégico de este puerto ya no marcaban esa ampliación que se hizo, porque el objeto de esa ampliación ya no era el puerto, sino la obra. Y eso marca una ampliación de puerto que, como no responde a los tráficos reales de la mercancía, se ha quedado como grandes solares, como una especie de un gran solar al que cualquier cosa llega ahí y se coloca. Lo que no quiere nadie, pues aparece la posibilidad de que sea colocado ahí. Y sin embargo la ciudad no crece en relación con su puerto y con sus necesidades, sino que crece por un lado la ciudad y por otro lado una ampliación del puerto que no se va a llenar con mercancía, con el tráfico comercial para el que es su función. Y eso es lo que genera ese choque entre una ciudad que ha crecido sin tener en cuenta el puerto que tenía enfrente y un puerto que ha crecido sin tener en cuenta la ciudad que tenía enfrente, y que además es un espacio que realmente es como una especie de polígono industrial, del solares de un polígono, esperando que alguien quiera poner algo ahí. Entonces, en vez de ser un tráfico de mercancías, pues es algo que va a llegar. Y ahí es donde llega ese choque, porque se rompe la lógica del crecimiento portuario para las mercancías y el transporte. Espera. Solamente aclarar un tema. El puerto tiene que avanzar en función también de los barcos que entran, y los calados de los barcos cada vez son más grandes. Entonces, toda la zona portuaria próxima a la ciudad, al carecer de calado, pierde su utilidad portuaria. Por eso, a pesar de que a ti no te gusta y a mí tampoco, la dársena interior se ha convertido en un puerto deportivo, porque no hay calado. ¿Qué barco con 6 metros de calado, quién entra? Exacto. Ese es el tema. Y luego, además, el puerto de Alicante está condicionado por por la protección del Cabo de la Huerta y la protección de la isla de Tabarca. Nosotros solo podemos crecer hacia Levante, contra la ciudad. Contra la ciudad. Lo que tenemos que ver es si tenemos que hacer como los de Málaga, renunciar a un gran puerto. Para eso está Algeciras y aquí, pues, Valencia. Que carguen ellos con los 100.000 contenedores que van a tener ahora. Ya me explicarán cómo lo hacen. Yo no lo sé. Hombre, Carmen, en realidad, yo creo que tiene razón en que, en parte, parece como que el puerto se ha desarrollado en exceso, o sea, es una oferta de espacio que desbordaba las necesidades, ¿no? Hombre, el puerto del 19, el que hemos visto al final aquí, ese funcionó muy bien hasta los primeros... Bueno, que luego con la crisis de la filosera aquí había un tráfico de vino impresionante, hubo, ¿no? hasta los años 20. Lo que pasa es que después, fíjate, después de la guerra, en los años 50, que había un tráfico escaso, las mayores inversiones fueron en rellenos. Se dedicaban hacia Poniente a rellenar, porque se suponía que el puerto cuanto más grande, mejor, ¿no? Luego en los años 70, a finales de los años 60, con la llegada del contenedor, hubo una crisis muy importante. El alcalde de La Saleta, Pepe La Saleta, recuerdo que decía: yo no veo ningún barco aquí en este puerto, por tanto, que lo cierren y que lo den a la ciudad. Esta era otra forma de mirar la ciudad que es interesante de considerar, ¿no? Y después, pues el puerto, lo que tú dices, efectivamente, tenían que rentabilizar los espacios portuarios, y entonces aparece la famosa operación de la apertura de la ciudad al puerto.
los panoramis y toda esta historia, ¿no? Y bueno, y luego el problema de la inserción de la ciudad y el puerto, que va a generar los problemas, pues que los problemas que estamos teniendo con los barrios, con el impacto ambiental de la actividad portuaria, etcétera, ¿no? O sea, bueno, el alejamiento de los rellenos han supuesto un alejamiento de la ciudad al mar. En la escuela de arquitectura lo estudiamos cómo desde el siglo XIX había aumentado, los rellenos portuarios habían hecho aumentar la distancia, se había alejado el mar de la ciudad. Pero yo creo que hay que recuperar una relación, una cultura, una nueva cultura con el puerto. Pero, sí, estoy acordando de otra cosa, pero que no quiero decirlo porque es tarde y, en fin, y no quiero hacer más crítica negativa, ¿no? Pero la positiva es que creo necesario, en fin, que hubiera... Hombre, la autoridad portuaria, la ciudad está representada en minoría. Los empresarios tienen más representación que la ciudad, ¿no? Yo recuerdo, con eso termino, en Billport, una asociación, tú has estado en algún congreso de Billport, una asociación internacional, entonces recuerdo no sé dónde, que la autoridad portuaria de Oslo se quejaba, son puertos municipales, que el ayuntamiento ahí dice lo que tiene mucho papel. Entonces, la alcaldesa, el presidente de la autoridad portuaria se quejaba de que y querían en una zona del puerto, del área portuaria, querían instalar unos depósitos. Y el ayuntamiento, además era una zona ambientalmente muy sensible, y el ayuntamiento dijo que ni hablar, ¿no? Y entonces él decía, escuchando a los españoles, decía, y a los italianos y a los griegos, decía, ¡jo!, que son autoridades portuarias independientes, autónomas, ¿no? Decía, ¡jo!, ya me gustaría ser como vosotros, ¿no? O sea, que seguir... En fin. Bueno, por lo menos hemos hablado del puerto, que se habla muy poco, ¿verdad, Jorge? Yo creo que estoy muy contento de que hayas venido aquí a contar esto. Muchas gracias.